No hay nada más aterrador que un lugar que ha sido abandonado, no solo porque el silencio es inquietante por sí solo, sino también por el horror implícito. ¿Por qué este lugar fue abandonado? ¿Qué pasó? ¿Y dónde fueron las personas? Es escalofriante, por decirlo menos. Estos son los 11 lugares abandonados más aterradores del mundo. Número 1. Craco, Italia. Como se mencionó en la introducción, hay innumerables razones por las que las personas se alejan de ciertos lugares abandonados. En el contexto de Craco, Italia, esto se debe a la seguridad pública, ya que la una vez orgullosa ciudad ya no es lo que solía ser. Craco fue inicialmente poblada por los griegos en el siglo VI a.C., aunque las tumbas datadas del siglo VIII a.C. sugieren una encarnación más antigua, lo cual no es sorprendente, dadas las lagunas en los registros y cómo varias civilizaciones construyen sobre otras. Al igual que varios lugares del mundo, la ciudad de Craco creció y se encogió a lo largo de las décadas, recibiendo nuevos edificios, mejoras y nuevas personas. También estuvo activa durante partes clave de la historia europea, como el éxodo hacia el oeste. Sin embargo, lo que la dejó en decadencia fueron los desastres naturales, una serie de terremotos y deslizamientos de tierra condenaron lentamente el lugar a convertirse en algo inhabitable. En 1980, toda la ciudad fue abandonada y ahora solo queda una ruina en pie. Eso no significa que no puedas visitarla, porque puedes hacerlo, solo necesitas tener cuidado, ya que el lugar se está desmoronando debido a la exposición a la naturaleza durante unos 40 años. Aún así, gracias a su impresionante apariencia en su nueva forma, ocasionalmente verás que la ciudad se utiliza para películas, una de las cuales fue La Pasión de Cristo. Por lo tanto, incluso en su abandono, Craco sigue recibiendo algo de fama. Número 2. Hotel del Salto. El siguiente lugar fue un caso de mala hora, mala ubicación y simplemente mala suerte. El Hotel del Salto fue construido cerca del río Bogotá en Colombia, y estaba destinado a ser uno de los hoteles más exóticos de la región. Durante un tiempo, logró ese objetivo, ya que era un lugar agradable para visitar, siempre y cuando no vieras ningún espíritu. Sí, supuestamente había fantasmas que recorrían los terrenos porque la cascada cercana era un lugar que los nativos usaban para huir de los conquistadores. Además, el propio río eventualmente se contaminó, lo que hizo que las personas quisieran alejarse aún más de él. Avanzando hasta el día de hoy, el hotel sigue siendo un museo, pero es uno en el que aún debes tener mucho cuidado si lo visitas. Número 3. Isla de Poveglia. Como mostraré a lo largo de esta lista, a veces la historia de la vida real de un lugar puede ser mucho más aterradora y horrorosa que cualquier historia sobrenatural que pueda inventarse. Y si no me crees, solo echa un vistazo a un lugar todavía aislado en Italia llamado Isla de Poveglia. Esta isla tuvo su primer encuentro con la infamia durante la peste negra. Aquellos que fueron infectados con la enfermedad fueron llevados a la isla para ser puestos en cuarentena, y todo el lugar fue entonces aislado como una zona prohibida. Básicamente, esto significaba que si te enviaban a la isla, estabas siendo enviado allí para morir, y efectivamente, murieron. Los cuerpos se enterraban en masa en la isla para dar paso a otras víctimas que iban llegando. Entonces, como si el lugar no pudiera volverse aún más embrujado, se colocó un hospital psiquiátrico en la isla y comenzaron a ocurrir cosas malas allí. Además, se construyó otro edificio en la isla y ocurrieron más incidentes extraños. A veces, la gente simplemente no capta la indirecta, ¿verdad? Independientemente de eso, la isla fue eventualmente abandonada y, a pesar de los planes de colocar cosas allí para reemplazar las antiguas, eso nunca sucedió. Número 4. Isla de las Muñecas. La historia de la isla es tan famosa como la isla misma. El cuidador del lugar una vez encontró el cuerpo de una niña ahogada en aguas cercanas y sintió que estaba siendo perseguido por su espíritu, que permanecía allí.
Así que encontró algunas muñecas, principalmente sus cabezas, y las colgó por todo el lugar para que ella tuviera algo con que jugar y lo dejara en paz. Años más tarde, el cuidador murió exactamente en el mismo lugar donde encontró el cuerpo de la niña. Eso es bastante aterrador, ¿no es así? Para empeorar las cosas, ahora las personas creen que hay múltiples espíritus que visitan la isla. Los visitantes aseguran que las cabezas de las muñecas se mueven y que sus ojos siempre están observando. Las muñecas pueden ser aterradoras en el contexto adecuado, pero esta simplemente se lleva el premio por su terror. Número 5. Casas Domo en Florida. Antes de 2022, es posible que hayas notado ciertas casas domo frente a la costa de Florida, cerca de la isla de Cape Romano. Tal vez incluso te hayas preguntado cómo llegaron allí. La respuesta es que un hombre retirado de la industria petrolera llamado Bob pasó muchos años ideando un proyecto habitacional único, que sería una especie de casa de vacaciones para él. Claramente, no quería construir una simple mansión. Quería algo único y solo suyo. Construyó un modelo de las casas domo en su propiedad en Tennessee y comenzó a construirlas sobre pilotes en las aguas frente a la costa de Florida. La casa estaba diseñada para ser autosuficiente a través de la energía solar. Una vez terminada, Bob vivió en la casa ocasionalmente y, cuando llegaban las tormentas, las casas domo estaban diseñadas para mantenerlo a salvo. Sin embargo, no estaba destinado a durar, y él y su familia tuvieron que irse porque simplemente ya no podían vivir allí. Ahí es donde entra el último giro. ¿Recuerdas que dije que podías ver las casas antes de 2022? Bueno, eso se debe a que el huracán Ian pasó y las sumergió, lo cual cualquiera con sentido común habría notado incluso antes de construirlas. Número 6. Villa Epecuén. Como se ha mencionado varias veces, el deseo de atraer turismo a una zona lleva a las personas a construir grandes cosas, como esta villa en Argentina. Villa Epecuén era un lugar al que se podía llegar desde Buenos Aires y cuando estaba en funcionamiento podía albergar a 5.000 personas, ni muy lleno ni muy desolado. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la presa se rompió, lo que hizo que las aguas alrededor de la villa subieran, obligando a la gente a irse. Aunque el desastre se resolvió eventualmente, el lugar nunca fue reconstruido. Y aunque todavía puedes visitarlo hoy, verás claramente el daño natural que causó la rotura de la presa. Número 7. La ciudad ucraniana de Pripyat, convertida ahora en un pueblo fantasma, alberga el peor desastre nuclear de todos los tiempos. El 25 de abril de 1986, un reactor de la central nuclear explotó, liberando materiales radiactivos en la zona. El gobierno intentó evacuar el mayor número posible de personas que vivían cerca de la ciudad de Pripyat. Un total de 335.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares y se formó una zona restringida de 30 kilómetros de ancho a la que no se podía ir. En el siguiente video de un dron, podemos ver el aspecto de Pripyat décadas después. Hay una atmósfera espeluznante en torno a los edificios abandonados, el hospital, la escuela, pero sobre todo, los patios de recreo con los juguetes abandonados. Número 8. Si paseas por Cracker, Virginia, en Estados Unidos, y te encuentras con la siguiente zona de grandes estatuas, pensarías que has aterrizado en otro planeta. Este total de 43 estatuas son los antiguos presidentes de los Estados Unidos. Cada estatua mide de 5 a 6 metros de altura. Como pueden ver, no están en las mejores condiciones, las estatuas de Abraham Lincoln y sus predecesores parecen sacadas de una película de terror, con la cabeza rota y partes del cuerpo desmenuzadas. Son los restos del Parque de los Presidentes de Virginia. Cuando el parque cerró, el escultor David Arikers, que había creado las inquietantes estatuas, vio cómo su obra estaba casi perdida. Las estatuas gigantes fueron finalmente llevadas a una granja de 400 acres. Número 9.
Iglesia revivida por fantasmas. En el pequeño pueblo de Lukova, en la República Checa, se alza una iglesia que guarda un secreto escalofriante. Se trata de la iglesia de San Jorge, una construcción del siglo XIV que fue testigo de la fe y la historia de sus habitantes. Pero en 1968, todo cambió durante un funeral, el techo de la iglesia se desplomó, provocando el pánico entre los asistentes. Los lugareños interpretaron el suceso como una señal de maldición y abandonaron el templo para siempre. La iglesia quedó expuesta al paso del tiempo y al saqueo de los comunistas, que se llevaron sus pinturas, estatuas y otros objetos de valor. Sin embargo, en 2014, un joven estudiante de arte le devolvió la vida. Buscando un lugar para su proyecto final de carrera, se encontró con la iglesia en ruinas y vio en ella una oportunidad. Con el permiso del encargado del templo, creó varias esculturas de yeso cubiertas con telas blancas que colocó en los bancos como si fueran fieles rezando. Las figuras fantasmales causaron una gran impresión en quienes las vieron desde fuera, y pronto la iglesia se convirtió en una atracción turística mundial. La obra del estudiante pretendía rendir homenaje a los alemanes que habían orado allí antes de ser expulsados tras la Segunda Guerra Mundial, pero también logró despertar el interés por la historia y la restauración de la iglesia. Número 10. Pueblo abandonado de muñecas en Japón. Hay muchos lugares remotos y solitarios, pero ninguno tan escalofriante como Nagoro. Este pueblo situado en la isla de Shikoku parece sacado de una película de terror. Sus habitantes no son personas, sino muñecos de paja, unos 350 en total. Todos fueron hechos por una mujer que volvió al pueblo después de muchos años y se encontró con que casi todos se habían ido o habían muerto. Para llenar el vacío, empezó a crear muñecos que representaban a los antiguos vecinos y los colocó en los lugares donde solían estar. Hoy en día, los muñecos parecen tener vida propia. Algunos están sentados en las casas, otros en las aulas de la escuela y otros en diferentes rincones del pueblo. Recorrer Nagoro es una experiencia única, siempre y cuando no le tengas miedo a las muñecas. Número 11. La última casa en Holland Island. Esta casa fue la última que quedó en pie en Holland Island, una isla que desapareció bajo el agua. Esta casa victoriana se construyó en 1888 en Holland Island en la bahía de Chesapeake. La isla llevaba el nombre de su primer dueño, Daniel Holland, un colonialista británico. No fue habitada por nadie hasta finales de 1850 cuando se convirtió en una floreciente comunidad de pescadores y agricultores. Muchas personas vieron el potencial de la isla y a principios del siglo XX, Holland Island se convirtió en una de las islas más pobladas de la región. Nadie que vivía en la isla sospechaba que su hogar pronto sería engullido por el mar en ascenso. En ese momento, era una comunidad próspera y nadie pensó que tendrían que abandonar sus casas. No fue hasta 1914 que algunas personas notaron el agua creciendo lentamente y la costa erosionándose tan rápido. Como llegaron, los pescadores decidieron mudarse al continente, pero algunas personas intentaron salvar la isla. Desafortunadamente, todo fue en vano. Al final, casi todos se fueron, pero en 1955, la isla fue comprada por el señor Stephen White, un ministro de la iglesia que pensó que podía salvar la isla o al menos lo que quedaba de ella. Intentó todo lo que pudo para detener el avance del agua, pero el destino de la isla estaba sellado. Para 2010, esta casa victoriana finalmente se derrumbó y sucumbió a la meteorización y la erosión. Aunque no queda nada de Holland Island para explorar hoy, su historia nunca será olvidada.